Iglesia, buenas noches. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Concéntrate en el cielo, concéntrate en Papá Dios. Y dile: hoy me voy a rendir a ti, hoy te voy a entregar mis cargas. Y empieza a entregarle a Él cada preocupación, cada problema. Y dile: mi deseo es honrarte, Jesús. Y vamos a decirle: este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Dile: con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas te alabaré. mi adoración, Mi adoración eres tú. dile: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti. Y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dile una vez más: este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser, Con todo mi ser te adoro a ti. Oh, con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. dile: hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti. Y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Y en cada palpitar, mientras haya viento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Y dile: Padre, eres libre de trabajar conmigo. Y entrégale allí, entrégale lo que quieres darle, tus cargas, tus problemas, tu amor, tu corazón. Y dile: rindo mi ser y mi corazón. Dile: te rindo mi ser, mi corazón. una vez más, te rindo mi ser y mi corazón. Te rindo mi ser, mi corazón.
ser. Te rindo mi ser, mi corazón. Y una última vez dile, te rindo mi ser. Te rindo mi ser, mi corazón. Iglesia, la gloria es solo para Dios. Conectémonos con la palabra. Dios los bendiga. Viendo nuevamente, gracias a Dios, estamos nuevamente con ustedes. Gracias por estar conectados, los que se están conectando, los que hasta ahora se están de los trabajos, se están desconectando también. Y bueno, damos gracias a Dios. Sé que hay algunas interrupciones, pero bueno, no importa, estamos aquí para estar conectados con lo que Dios va a hablarnos, con lo que Dios está diciéndonos a nuestra vida. Así que qué linda canción la de Josué, me encanta esa canción. Y vamos entonces a estar orando. Gracias por permitirme entrar en su casa, gracias por permitirme estar ahí en su hogar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor, que tú tomes control de toda la transmisión, Señor, que no haya ninguna percance y que tú toques, Señor, el corazón de cada persona, Señor, de cada familia que se encuentra reunida, Padre. Damos gracias, Señor, a todas las personas que están conectándose aquí en este país y fuera del país, Señor. Bendíceles, que esta transmisión pueda llegar a sus corazones, Señor, y que podamos ser bendecidos, confrontados y levantados, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muchísimo, muchísimo. Vamos a estar entonces entrando. Gracias porque usted puede estar conectado, conectada. Si usted escucha bien, por favor puede decirlo. Si está con la imagen también. Qué lindo volver a conectarnos en este tiempo. ¿Listo? Así que vamos a darle muchas gracias a Dios por podernos conectar por este medio. Vamos a ir rápidamente. Es una palabra que Dios habló a mi corazón. Sé que ha sido una semana para algunos fáciles, para otros difíciles, para otros están tratando de acomodarse, para otros están entrando como en una... Me han escrito personas que están depresivas en este tiempo por el encierro, por cosas. Los mismos personas del conjunto donde yo estoy también me dicen lo mismo. Pero sé que ha sido una semana donde podemos estar conectados con el Señor. A veces las circunstancias, a veces las situaciones que hemos pasado nos ayudan a mirar mucho más el corazón de Dios. Y yo creo que es un tiempo para estar nosotros mirando nuestro corazón con el corazón de Dios. Tal vez sufrimos muchas desilusiones, tal vez sufrimos muchas angustias, tal vez sufrimos muchas enfermedades, pero esta prédica ya la había hecho yo en la iglesia, pero Dios toca mi corazón, la reformé algunas cosas que Él me habló y voy a dárselas a ustedes. Así que vamos a ir a Marcos 4, del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Me encanta la nueva versión internacional, así que vamos a leerla ya, la nueva versión internacional, para que usted esté conmigo aquí leyéndola. Vamos a ir rápidamente. Entonces, Marcos 4, del 35 al 41. Vamos a estar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También los acompañaba otras barcas. 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar: silencio, cálmate.
y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y Dios me habla en este tiempo y de este tema, de este versículo. Ya aquí es cuando Jesús comienza a calmar la tempestad. Y hermoso porque este tema tiene que ir mucho con la familia. Ellos eran una familia, sus discípulos con el maestro también estaban ahí como una familia. Entonces el tema es el siguiente: cuando la fe de mi familia es probada. Estamos en un tiempo donde estamos en casa, donde estamos en el apartamento, donde estamos guardados en el amor del Señor. Es un tiempo donde pasan situaciones difíciles dentro de la familia, donde los ánimos de la familia comienzan a bajarse, donde la ira comienza a levantarse, donde a veces contestamos feo, donde el encierro produce estrés, produce depresión, como ya le venía hablando a cada uno de ustedes. Y aquí pasaba lo mismo. Entonces es cuando la fe de mi familia es probada. Había una situación de una tormenta, había una situación muy difícil con los discípulos. Estaban en un problema gravísimo, como lo está pasando ahora nosotros con este sistema de teletrabajo, que le cargan más trabajo a las personas. Den gracias a Dios que tienen un trabajo. Con este sistema de estar encerrados, como la gente lo llama, para mí guardados. Y también ellos tenían una crisis, que era la tormenta. Entonces, para comprender cuando la fe de mi familia es probada y comprender el texto que nos habla de una tempestad, de algo que estaba ocurriendo, entonces, ¿qué significa una tormenta o una tempestad? Son violentas precipitaciones acompañadas de rayos, truenos, relámpagos, además de vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Eso es una tempestad. Ahora, es decir que una tempestad no es una simple tormenta, algo pasajero, algo suave. Es algo que causa mucho temor, mucho miedo, que pone en peligro la vida de la persona, que no se puede controlar. Es algo de la naturaleza que el hombre no puede controlar. Lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. Esta pandemia es algo sobrenatural que el hombre no ha podido controlar. Solamente la mano de Dios. Así que cualquier similitud a lo que estamos viviendo es diosidencia, lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, cuando pasamos situaciones difíciles, vamos a ver en qué nivel está nuestra fe. Y Jesús quería ver en qué nivel estaba la fe de sus discípulos. Fe no es fe hasta que no sea probada. Nunca podemos medir la firmeza de nuestra fe a menos que hayamos pasado por la prueba o la crisis. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no hacemos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de nosotros, todo se esfuma. ¿Ya? Cuando hacemos la voluntad de nosotros y no la de Dios, todo se esfuma. Y en este tiempo, y en el tiempo que estaban los discípulos, Jesús quería probar la fe de ellos. Estaban en una tempestad, estaban en una situación difícil, que estaban ellos cruzando, pasando, tenían miedo, tenían temor, incertidumbre, desesperanza. Para de contar todo lo que usted está sintiendo en este tiempo. Los que trabajan con el teletrabajo, los que no están trabajando, que están desempleados, los que están en la casa, las mamás con los niños que están en su clase virtual. Ya hay muchas situaciones. Entonces, lo que leemos aquí en Marcos es que en medio de una tremenda dificultad había una crisis de fe de sus discípulos. ¡Wow! En medio de una gran dificultad se desata una crisis de fe. Ya haya una crisis aquí. Entonces, fe no es fe hasta que no sea probada. Nuestra fe, a menos que hayamos pasado por la prueba o la crisis, es fe. ¿Ya? Entonces nunca podemos medir la firmeza de nuestra fe a menos que hayamos pasado por la prueba o la crisis.
Así que vamos a ver 3 aspectos nomás. Es algo muy pequeño, es una enseñanza muy corta, pero necesito que usted me ponga cuidado. A ver, la primera es Jesús nos hace responsable de la palabra que Él nos está dando en este tiempo, que Él te dio el año pasado también, que Él te dio este año, que te está dando en este instante. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 4 del 1 al 9. Y esta es la nueva Biblia para todos, me encanta, de las Américas, perdón, Nueva Biblia de las Américas. Y dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Y produjeron al 30, otras al 60, otras al 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. ¡Wow! Entonces, el primer punto es Jesús nos hace responsable de la palabra que Él envía. Esta parábola era para los discípulos y no para la multitud. A ellos les gustaba figurar, como a muchos, ser protagonistas, el andar con Jesús, para ellos era glorioso, era majestuoso. No es que esté mal, pero Jesús tenía que tratar con sus corazones y con el carácter de ellos. ¡Wow! Jesús quería de ellos una obediencia y una humildad. Y no nos estamos saliendo del tema. Tomé esto para hacerles recordar que Jesús nos hace responsables de la palabra, y nuevamente vamos a retomar lo que estábamos viendo de la tormenta, de la tempestad. Entonces, en el versículo 9 significa, ustedes son responsables, el que tiene oídos para oír, oiga. Ustedes son responsables de la palabra que escuchan, nos está diciendo el Señor. Parafraseando, les está diciendo el Señor. Practicarla en el diario vivir. Que esta enseñanza corta usted la pueda aplicar en su casa. Usted la pueda aplicar allí con los suyos. Que pueda venir a su corazón. Que haya un cambio, una transformación. Entonces vamos a explicar lo que Dios quiere enseñarnos. Porque Él nos hace responsable de la palabra que Él está hablando. Que Él te está diciendo. Desde hace mucho tiempo Dios te está hablando a ti. Y a veces no creemos que somos responsables. Y Dios te dice hoy, te hago responsable de todo lo que escuches. Y voy a explicarte lo siguiente. El terreno que habla acá es el corazón. La actitud en revelación a la semilla que se siembra. Ahora, hay 4 semillas. La primera semilla ya está junto al camino. Del versículo 1 al 4. Esta tierra es dura y la semilla no puede penetrar. Hay dureza, hay sensibilidad. Y dice que vinieron las aves del cielo, o sea, que es Satanás, y te roba la semilla. ¡Wow! Esto es tremendo cuando Dios nos habla aquí. Y vamos nuevamente a hablarles de la segunda semilla que está en los pedregales. La segunda semilla que está en los pedregales. ¿Ya? La segunda semilla que está en los pedregales. ¿Listo? Entonces, del verso 5 al 6, dice que esta alcanzó a penetrar, pero algo pasó, salió el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas que nos están llegando, los conflictos, las circunstancias difíciles,
¿ya? Y dice que las pruebas que llegan, si la semilla de fe no ha penetrado en lo profundo, se devuelve atrás. La semilla de fe necesita profundidad. Necesita profundidad. Lo que está usted, lo que tú estás allí escuchando necesita profundidad, necesita que tú leas la palabra, necesita que tú comiences a hacer un devocional de lo que Dios está queriendo hablarte y decirte en este tiempo. Y la tercera semilla cayó entre espinos, que nos dice el verso 7. Dice, estos son los afanes de este mundo. Y la maleza crece sin abono y sin agua. Y a veces los afanes de este mundo, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace con tu fe? ¿Qué es lo que hace con tu mente, con los pensamientos que se levantan, los argumentos que se levantan, esos pensamientos negativos muchas veces? Pero aquí nos habla de la cuarta semilla, que dice que en el versículo 8, que cayó en buena tierra y dio fruto y brotó y creció, ¿ya? Y aquí nos habla las clases de fruto. Hay 3, al 30, al 60 y al 100. Al 30 es la dimensión de fe, al 60 es la dimensión de fe y al 100 es la dimensión de fe. ¿Qué quiere decir? Que hay diversas dimensiones de fe. Nuestra vida tiene que ser procesada para creerle a Dios. El corazón bueno y recto llevará fruto. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Tal vez de que se desatan el carácter de nosotros, no está en el mejor momento. Tal vez no somos tolerantes con los que viven en nuestra casa. ¿Qué es lo que está pasando? Hay conflictos, ¿ya? En las familias. Y Dios nos quiere hablar. Cuando Dios comienza a trabajar con una familia, trabaja con el esposo, trabaja con la esposa, con los hijos, pero a todos les llega el proceso de Dios. Dios con todos trabaja. Él no se equivoca con nada. Él puede trabajar con una familia, puede trabajar con una ciudad, puede trabajar con una nación, puede trabajar con el mundo entero, como lo estamos viendo con esta enfermedad del coronavirus. Ahora, Jesús nos hace responsables. Los discípulos estaban con Jesús. Los discípulos escuchaban a Jesús. Ellos tenían de primera mano toda la enseñanza de Jesús. Volvemos al texto nuevamente de Marcos 4, del 35 al 41. Ellos estaban con Jesús. Ellos veían al maestro actuar. Ellos veían cómo el maestro hacía milagros, estaban con él, lo conocían a él, pero algo pasaba allí. Esta tempestad ocasionó en ellos una crisis de fe. Se dieron cuenta que cuando vino un incidente, que cuando vino una crisis, una circunstancia, se dieron cuenta que su fe no era profunda, que su fe no estaba en buena tierra, que habían perdido la fe. Y muchas veces en toda esta situación hemos perdido la fe. A veces nuestra fe se quiebra, a veces nuestra fe baja. Hay algunas personas que dicen hasta no ver, no creer. Yo veo que Dios hace milagros y ahí le creo. Si Dios nos manda a una vida de fe, nosotros tendremos que andar por fe y no por vista. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. Pero mira cómo Dios nos está hablando. El segundo punto es la fe es puesta a prueba. Una vez que Dios te hace responsable de toda la palabra que tú escuchaste en la iglesia, que tú escuchaste en tu devocional, una vez que Dios te hace responsable a ti, el segundo punto es que Él pone a prueba tu fe. Y vamos a ir a Marcos 4, ahí donde íbamos, del 35 al 38. Y dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya amenazaba a hundirse. Entonces, mientras tanto, estaba en la parte superior, en la popa, durmiendo sobre una almohada o un cabezal. Así que los discípulos le despertaron, maestro, y gritaron. Había una incertidumbre, había una situación difícil aquí. Entonces Jesús pone a fe
pone a prueba, perdón, nuestra fe. Entonces siempre que Dios nos va a llevar a nuevos desafíos de fe, van a venir tormentas, van a venir situaciones, van a venir crisis. Tu fe será probada y tiene que ser probada y aprobada por Dios, mas nunca reprobada por Él. Y si es genuina, será fortalecida y perseverará. Pero aquí, el del versículo 38, los discípulos le reprocharon a Jesús. Caminaron 3 años, como yo les venía hablando, y unos meses con Jesús. Y estaban tan acostumbrados a vivir de la fe de Jesús, de la oración de Jesús. Se acostumbraron a vivir de la fe y la oración del Maestro. Y ellos tenían su oración, ellos tenían su fe, ellos tenían la autoridad, pero se la dejaron al Maestro. Estaban ahí pegaditos, ¿ya? Estaban ahí como parásitos pegados al Maestro. Y Jesús quería que ellos tuvieran autoridad como Él, tuvieran fe como Él. Y eso nos pasa a nosotros, nos acostumbramos a la oración de otros, nos acostumbramos a la fe de otros. Mamá, tú oras, mamá, yo me acojo a tu fe. O el esposo le dice, amor, tú que sabes orar, yo me le pego a tu fe, yo me pego a tu oración. ¿Ves? Pero aquí pasaba igual. Y ellos no se dieron cuenta que ellos también tenían autoridad sobre la situación que estaban viviendo. Sobre esta tempestad, ellos no se dieron cuenta que ellos estaban con el Maestro, que tenían la autoridad, que tenían el conocimiento, que tenían que practicar lo que Jesús les estaba hablando. Y la fe de los discípulos comenzaba a ser probada en esta circunstancia, en esta crisis, en esta tempestad. Sus reproches dejaban ver la condición de sus corazones. En el verso 38, cuando ellos se despertaron y le gritaron, ¡Maestro!, estaban diciendo. Ahí, sus reproches dejaban ver la condición de los corazones que estaban ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de ellos cuando vieron esta tempestad, cuando vieron esta crisis tan difícil que estaban atravesando? Entonces, ¿dónde estaba la fe de ellos y las enseñanzas que habían recibido de Jesús? Buena pregunta, ¿no? ¿Dan mucho más de lo que habían sembrado o no daban de lo que Dios quería hacer con ellos, de lo que Jesús, quería hacer con ellos? En el 26 al 29 de Marcos 4, el crecimiento, volvemos otra vez al terreno y a la semilla, el crecimiento de la semilla, cuando un hombre sabe lo que siembra, se queda tranquilo. Cuando tú sabes que tiene en el corazón la palabra de Dios sembrada a tu vida, tú te quedas tranquila, tú te quedas tranquilo. Pero si la palabra de Dios no ha sido sembrada a tu vida, se levanta un miedo, se levantan los afanes. Así que ellos tal vez estaban intranquilos por esto. Jesús se durmió porque su fe en Él mismo producía tranquilidad, producía paz, producía buena cosecha. Y se fue a dormir en la parte de atrás, dice ahí, porque estaban aplicando, porque ellos tenían que estar aplicando lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pero Él les estaba pasando el examen. Jesús sabe tu corazón. Jesús sabe la intención de tu mente y de tus pensamientos. Los móviles de tu corazón, Jesús lo sabe. Claro que sí. Él no está lejos de esta situación, pero está probando nuestros corazones, está probando nuestra fe en medio de esta crisis. Y está viendo si tu fe ha sido sembrada en buena tierra o si tu fe ha sido sembrada sobre espinos, sobre pedregales, sobre malezas, sobre espinos. ¿Dónde está tu fe en este tiempo? Entonces Jesús les estaba pasando el examen, igual que estamos hoy. En este tiempo Jesús nos está pasando un examen. En Marcos capítulo 4 del 30 al 32, la semilla, aquí nos habla de la pequeña semilla de mostaza. Jesús esperaba que ellos aprendieran lo que Él les enseñaba, pero ellos no habían entendido nada. La fe había sido probada. Dice el Señor que nosotros tenemos fe como un pequeño grano de una mostaza. Le podríamos decir a la situación que se mueva, pero a nosotros nos falta fe. A la tierra en sí le falta fe.
A la gente de la tierra le falta fe. Dice el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta quiero que nos la hagamos. La fe había sido probada de ellos para ver si ellos habían captado el mensaje, pero ellos no lo habían entendido. Jesús les enseñó en parábolas, Jesús les enseñaba de la semilla de mostaza, Jesús les enseñó de los terrenos, Jesús les enseñó a través de esta tormenta, pero aún la fe de ellos no había entendido mucho de lo que estaba pasando. Cuando una fe es probada o puesta a prueba por Dios, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Es cuando sale a relucir las cosas que hay en nuestro corazón. ¿Tú tienes fe en este tiempo? ¿Tú tienes miedo en este tiempo? ¿Qué es la incertidumbre? Y esto nos lleva al punto número 3 y último. La fe es, una vez que la fe es probada, la fe es confrontada. Y Marcos 4, del 35 al 41. Y yo quiero leer un poquito. Acá dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, esta es la Nueva Versión Internacional, y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. ¡Wow! Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La tempestad lo que hizo fue manifestar el grado de fe de los discípulos. ¿Había fe o no en ellos? En Marcos 4, del 16 al 17, había tribulación, había persecución, pero Jesús empieza a confrontar la fe de los discípulos. Y yo quiero que vayamos allí, acompáñenme a Marcos 4, del 16 al 17, ¿ya? Y vamos a ir rápidamente, ahí, usted escuche nomás un poquito lo que yo voy a hablar. Dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Ahora, la tribulación, como habla ahí, la persecución, Jesús empieza a confrontar la fe de sus discípulos. Y vamos a ver la primera confrontación que hace él. ¿Por qué están amedrentados con la tormenta? Les dice ellos. ¿Por qué están amedrentados con lo que está pasando? ¿Qué hicieron? Le están diciendo Jesús. Les está explicando qué hicieron con mi enseñanza. Todo el tiempo enseñándoles. ¿Y qué hicieron? La fe de los discípulos no servía, tenían miedo, estaban asustados, no conocían realmente a Jesús. No creían. Ellos tenían limitaciones, no creían porque comenzaban a ver las circunstancias. Eran débiles en la fe, con argumentos, con fortaleza. Nos estamos hundiendo, se va a hundir, nos vamos a ahogar. Tenían miedo. El Señor nos tiene que confrontar a nosotros y preguntarnos qué hicimos con la enseñanza que recibimos todos estos años y todo este tiempo. ¿La accionamos en nuestra vida o la dejamos perder? ¿Qué está pasando en nosotros en este tiempo? Te hablo a ti, iglesia, te hablo a ti, persona que va a otra iglesia, tal vez católicos, tal vez cristianos, personas que nos están conectando. ¿Qué ha pasado con tu fe? Y me acuerdo una canción de Jesús Adrián que dice, por un momento en tu presencia, por un minuto nada más, dice, todo daría, no importaría. Y cuando cantamos en la iglesia, y cuando alabamos al Señor y decíamos, Señor, por un minuto en tu presencia todo lo haría. ¿Dónde está eso ahora? ¿Era emoción o era una realidad? Entonces, ¿la hemos accionado en este tiempo lo que hemos aprendido o no?
Ahora la segunda confrontación que viene a hacerles Jesús. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué concepto tienen ustedes de mi presencia? Estaba queriendo decir Jesús. Nosotros somos la barca. ¿Realmente tenemos la presencia de Dios o buscamos a otro para que nos digan algo de parte de Dios? Porque no le conocen realmente a Él y piensan que Dios no les puede hablar. ¿Ellos le conocían realmente al Señor? Eran sus discípulos, pasaban tiempo con Él de día, de noche, le estaban escuchando. Pero ellos estaban conociendo realmente qué concepto tenían ellos de Jesús, que tenían tanto miedo. Ahora te hago la pregunta a ti, ¿qué concepto tú tienes de Jesús? ¿Realmente tú conoces a Jesús? ¿Qué concepto tienes de Él? ¿Cuántas veces nos olvidamos que Él es real y lo desafiamos con nuestra manera de actuar y le desobedecemos constantemente? Es que si Dios no acaba rápido esta pandemia, no voy a creer en Él. ¿Nosotros quién somos para decir algo así? Nuestra fe está siendo puesta a prueba y esta fe de los discípulos con Jesús, ellos eran una familia, estaba siendo puesta a prueba. Tu familia está siendo puesta a prueba de fe. ¿Por qué tenían miedo si Jesús iba con ellos en la barca? ¿Olvidaron la presencia en medio de las pruebas? ¡Wow! Vamos a la tercera confrontación. ¿Por qué están asustados si yo les di una promesa antes de subirse en el barco? Y me encanta esto. ¿Sabe cuál fue la promesa que Él les hizo? Crucemos, dice, ese día al anochecer le dio a sus discípulos, verso 35 del capítulo 4 de Marcos, crucemos al otro lado. Era la promesa. Promesa, pasemos al otro lado, crucemos al otro lado. Siempre hay una promesa antes de una prueba. Y de esa promesa nos agarramos para poder pasar la crisis, para pasar las circunstancias, los problemas difíciles y poder salir adelante y en victoria, pero no a mi manera, a la manera de Él. Y la manera de Él es trabajar a todas una familia, a toda una ciudad, a toda una nación y a todo el mundo. Dice que los ojos del Señor están rodeando la tierra. Y eso es lo que está haciendo. Me encanta hoy cuando venía para acá, venía en un taxi y este conductor tal vez era cristiano, creyente, y me dijo, ¿sabe qué, mi señora? Me gusta tanto este problema que estamos viviendo porque no hay distinción de clases. Ricos, pobres, estudiados, no estudiados, a todos nos dio. O sea, quiere decir que todos estamos en el ¿qué? En el mismo nivel. Unos pasan en barco esta tormenta, otros pasan en yate, otros pasan en salvavidas y otros pasan nadando. Pero todos estamos al mismo nivel. Y Dios quiere, para Dios no hay acepción de personas. Y me encanta porque había una promesa de cruzar al otro lado, pasemos al otro lado. Dios a ti te dio promesas el año pasado. Dios a ti te dio promesas antes de venir esta situación. Agárrate de esa. Tal vez el año pasado no la hayamos captado bien en profundidad porque no estábamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Pero es momento de repasar tus notas, si tomaban nota cuando ibas a la iglesia y ver qué promesa. Aquí Dios le hace una promesa, Jesús, le hace una promesa a ellos preciosa en el 35. Pasemos al otro lado. Siempre hay una promesa antes de la prueba y de esa promesa nos agarramos para poder pasar la crisis, para pasar las circunstancias, los problemas difíciles y poder salir adelante. Los discípulos que olvidaron la enseñanza de Jesús, la presencia de Jesús y la promesa de Jesús. ¿Tú qué estás olvidando de Él? Ellos que estaban todo el tiempo con Jesús, ¿olvidaron la enseñanza? Olvidaron la presencia de Jesús y la promesa que Jesús le había hecho. Vamos a la cuarta confrontación. Caminaron con Él y no le conocieron.
verso 41 de Marcos capítulo 4. Dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Caminaron con Jesús, con él, y no le conocieron. Lo vieron sanar leprosos, lo vieron sanar ciegos, lo vieron sanar paralíticos, lo vieron resucitar a Lázaro, lo vieron con la hija de Jairo hacerle sanar, con la suegra de Pedro. ¡Wow! Es bueno recordar de dónde nos sacó Dios. Y es bueno recordar el último milagro que Él nos hizo, por pequeño que sea. No podemos olvidar quién es Él. No podemos olvidarnos lo que Él ha hecho en nosotros. Y me encanta una frase que la escuché a alguien. Cuando el sueño del hombre termina, el sueño de Dios comienza. Tal vez tú ves perdidas las cosas, yo no. A veces trato de hundirme, no te voy a decir que no, sí. Pero cuando trato de hundirme, o las circunstancias, o la gente trata de hundirme, me encierro, escucho la palabra, abro la Biblia. Podemos llorar, podemos desesperarnos por un momento porque somos humanos. Pero después respiro y digo, Señor, tú me diste una promesa. Y me agarro de tu promesa. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tú lo dijiste, Señor. Y Dios te ha dado promesas. Y Dios quiere que tú te agarres de ella. Jesús esperaba más de los discípulos. Esperaba que ellos usaran su fe y no la fe de Él. Los fuertes vientos se calmaron. Vamos a oír por encima de la voz del infierno, la voz del cielo. Por encima de lo que hablan las noticias, por encima de lo que habla la gente, vamos a oír la voz de Dios, la voz del cielo. El Señor te dice en este tiempo, es necesario que tengas paciencia, porque es grande el galardón que te tengo, porque en un poco de tiempo vendrá mi promesa y no tardará, te dice el Señor. Acuérdate que el justo por la fe vivirá. Deben tener fe y caminar en fe y mirar en fe. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Que cuesta? Claro que sí. Pero volvamos otra vez. Respiremos. Agarrémonos de la oración. Agarrémonos de la palabra, de las promesas y digamos, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Y para concluir, Jesús pasó toda esta travesía de tiempos contrarios, de la falta de fe de sus discípulos, de los reproches que ellos le hicieron, de hablarles del crecimiento de la semilla de fe, de decirles qué terreno eran ellos, del grano de mostaza. Todo esto era por una persona y Jesús iba tras una persona. Y si tú sigues leyendo, él iba tras el gadareno y los discípulos ni sabían, pero Jesús, que es omnisciente y todo lo sabe, el principio y el final de nuestra vida, lo hizo con Él y lo puede hacer contigo, conmigo. Dios lo puede hacer. Toda esta travesía, toda esta tormenta era porque Dios iba tras un alma que era la del gadareno. Todo lo que está pasando, esta situación es porque Dios va atrás de ti, detrás de tu corazón, detrás de tu mente, detrás de tu salvación. Y yo creo que es un tiempo para reflexionar y para decirle, Señor, aquí estamos. Así que vamos a hacer un repaso rápidamente. Cuando la fe de mi familia es probada, vamos a ver 3 aspectos. Vimos el primero, Jesús nos hace responsable de la palabra que Él nos envía y nos habla allí de la semilla que estaba junto al camino, la de pedregales, la de espinos y la de la buena tierra. Luego nos pasa a la fe que es puesta a prueba y nos habla de la tempestad de los discípulos que estaban allí y de lo que todo aconteció, y por último lo lleva a confrontar esa fe. Pero lo que yo quiero resaltar en esta noche, y quiero dejarte que tú veas, en Marcos capítulo 4 versículo 35 dice, ese día al anochecer Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado.
tenemos que cruzar. Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa. Y te hablo a ti, Iglesia Casa de Bendición. Estuve leyendo la agenda, porque todo lo escribo en mis agendas, y la agenda del 2019 está todo lo que iba a pasar este tiempo. ¿Cómo teníamos que atravesar el 2020? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Y Dios nos había hablado que iba a ser todo nuevo, que íbamos a empezar todo nuevo, una visión nueva, algo diferente, algo distinto, que iba a haber una restitución financiera. Y me encanta lo que Dios hablaba, porque tuve la oportunidad de ver mis escritos y yo dije, Señor, no sabíamos qué dimensión tenía toda esta situación. Pero Dios sí sabía. Y Dios sabe lo que te ha hablado a ti. Y Dios te dice, vamos a cruzar al otro lado. ¿Que viene miedo? Claro que sí. Pero el Señor dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo quiero que si tú en esta semana te pusiste enojada con Dios, yo quiero hacer una oración para que tú te reconcilies con Él. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo, Señor. De la gente que te escucha, Señor. De muchas veces, Señor, que vienen cansados, Señor, de esta situación. Pero que con esta palabra tú puedas levantarles, Señor. Doy gracias porque estamos todavía vivos, Señor. Porque respiramos, Señor. Porque todavía tú nos tienes guardadas en el hueco de tu mano, Señor. Y te pido por aquella persona que se disgustó contigo, Señor, que te cuestionó esta semana, Señor, que nos volvamos a ti nuevamente, Señor, que tú nos des las fuerzas, Señor, porque en nuestra debilidad tú te fortaleces, Padre, y que podamos, Señor, arraigarnos en ti, ser cimentados en tu palabra y ser confrontados y levantados a través de ella, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Bendice la iglesia en general, Señor. Bendice los pastores, bendice los curas, los sacerdotes, Señor. Personas de autoridad, Señor. Bendíceles en este tiempo. Llénales de sabiduría y discernimiento, Señor. Cubre nuestra ciudad, cubre nuestro departamento, cubre nuestra nación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que puedas, Señor, tú calmar esa tempestad. Porque tú la puedes calmar, Señor. Pero sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Vuélvelos sensibles y obedientes en medio de tanta crisis y necesidad, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero recordarles que el domingo hay Santa Cena. Estamos celebrando la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Así que en tu casa puedes tener el jugo de uva, un pancito, una tostada, una galleta o algo que simbolice ese jugo. ¿Listo? Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y vamos con una muy buena enseñanza y con la Santa Cena. Que el Señor les bendiga, les amo muchísimo y adelante. ¿Listo? Bendiciones, crucemos, pasemos al otro lado. Bendiciones.